¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy continuamos con el estudio de Apocalipsis y hoy vamos a ver capítulos 2 y 3 hasta donde alcancemos sobre las 7 iglesias representativas de aquel tiempo y comparadas con los tiempos de hoy. En cada iglesia se consideran 5 detalles importantes que voy a mencionar. Jesucristo es el que habla a cada iglesia. Primero la elogia, luego le reclama, enseguida le reprende y finalmente a los que se arrepienten les ofrece la promesa. Así va a ser con cada una de las iglesias. Entonces vamos a empezar con el mensaje de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, capítulo 2, versos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, los líderes sosteniendo su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, paseándose entre las iglesias, Jesucristo, dice, dice esto. Aquí voy a hacer un paréntesis. En la historia cronológica, Éfeso significa deseable. La ciudad de Éfeso era muy importante política, económica y religiosamente. Era fundada por el apóstol Pablo más o menos en el año 52 después de Cristo. Entonces se considera una iglesia sana. La época en que los líderes eran los apóstoles, por lo menos en los primeros 100 años, que fue cuando más o menos murió el apóstol Juan. Pero estaba en el templo, había idolatría muy fuerte. El templo de la diosa Diana de los Efesios, Artemisa era otra diosa. También había persecución porque en el año 70 el emperador Tito había destruyó Jerusalén. Y también junto con el templo y en el año 80 el Coliseo romano fue construido y murieron ahí como 5,000 cristianos. Había un odio profundo contra los cristianos, pero aún así la iglesia permanecía fiel y se mantenían firmes. ¿Cuáles eran los elogios? Una iglesia muy trabajadora por amor a Cristo, paciente, sufrida, que no aceptaba el mal, descubría a los falsos profetas y los exhibía como mentirosos, a los apóstoles también, a los que no eran apóstoles. Además, aborrecía la doctrina de los nicolaitas, en contra de esas falsas doctrinas. Estaba proclamando Jesús, cuidado con esas falsas doctrinas. ¿Cuál era el reclamo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Trabajaban, pero no con la pasión del principio, como cuando te emocionas que recibes la palabra de Dios y escuchas de Cristo y a todo el mundo le quieres platicar la historia. Todo eso, cuando se enfría, Jesús dice, se pierde tu primer amor. ¿Cuál era la reprensión? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las que hacías cuando estabas enamorado, que a todo mundo le contabas de Cristo, experimentabas la gracia salvadora. Y dice, pero si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, o sea, la luz que alumbra la iglesia, Jesucristo, si no te hubieras arrepentido. La promesa, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es en el sentido figurado, que se refiere a la promesa de la vida eterna. El mensaje a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna significa amargo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto vivió, dice esto. ¿Quién estuvo muerto y vivió? Pues Jesucristo resucitó al tercer día. Y habla de los elogios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese qué duro. La iglesia pasaba por tribulación y persecución. Eran muy acusados. ¿Sí? Y los romanos querían quedarse con los bienes de los cristianos. Les preguntaban si adoraban al emperador y ellos decían, yo adoro a Dios y mi fundamento es Cristo el Señor. No adoraban al César, por eso eran perseguidos y eran echados a los leones. El verso 9 dice, pues que eran pobres económicamente, pero ricos en espíritu. Entonces también los judíos blasfemaban contra ellos. Por eso a los judíos Jesucristo mismo les llamó que eran como la sinagoga de Satanás.
Los reclamos no hay. Por lo tanto, si no hay reclamos, no hay reprensión. O sea, en el verso 10 les dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. Parece que la mayor persecución fue cuando el emperador Diocleciano entre el año 303 y 313 les quitó sus posesiones a los cristianos. Aquí hablamos de 10 años, aunque se mencionan 10 días en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque recordemos que en el tiempo de Dios, 10 días son como 10 años, según Ezequiel 4:6. Y a veces un día son como 1000 años para el tiempo de nosotros y el tiempo de Dios. Eso dice 2 de Pedro 3:8. Así que en la historia cronológica, los teólogos comparan esta iglesia con la iglesia que existió entre el año 100 y el año 313 después de Cristo. ¿Cuál era la promesa y la recompensa? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 11. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Acuérdate que la segunda muerte no es cuando mueres físicamente, sino cuando en la resurrección de los muertos va a haber vida eterna o muerte eterna. Entonces los que van a vida eterna no sufren la segunda muerte. A eso se refiere. Con diferentes palabras a lo que dijo a la iglesia de Éfeso, a los efesios les había dicho que tendrían acceso al árbol de la vida. Pero es el mismo significado, tendrás vida eterna a no sufrir daño por la segunda muerte. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio consumado. El que tiene la espada aguda de 2 filos, Hebreos 4:12 habla de esto, de la espada de 2 filos. Espada que salva por un filo o juzga por el otro filo. Que el que tiene la palabra de Dios, o sea, el mismo Jesucristo, recalca la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo. Dice esto, los elogios. Ahí vienen los elogios. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Dice que duro. Moraban en medio del trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no han negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahorita les voy a explicar. Está hablando de un testigo fiel. El mismo Jesucristo lo menciona. Pérgamo y todas las iglesias estaban donde hoy es Turquía. ¿Por qué dice que estaba la iglesia en el trono de Satanás? Porque era la ciudad más politeísta. Tenía altares de todos tipos, de todos los dioses de la época. Tenían al dios Zeus en una estatua que medía como de 12 a 14 metros de altura. Hacían sacrificios a los demonios. Se bebían la sangre de los sacrificios. Esculapio era otro dios, el dios griego de la sanidad que adoptaron los romanos, representado por una serpiente enrollada en una vara. Hasta el día de hoy los médicos utilizan ese mismo símbolo. La vara representa el poder de sanar y la serpiente el envejecimiento. Entonces era un templo enorme donde invocaban a ritos satánicos por la sangre y era para sanarse supuestamente. Entonces, aún así, la iglesia de Pérgamo tenía un remanente de cristianos, unos cuantos que permanecían fieles, entre los que estaba un esclavo que Jesús menciona como llamado Antipas, que no se hincó ante el César y fue quemado vivo por eso. Él dice, mi testigo fiel, o sea que hablaba de la verdad. Y lo mataron porque hablaba de Jesucristo, que es la verdad. Hoy en día, la verdad, ¿cuál es la verdad? La gente habla, yo tengo la verdad, el otro dice, yo tengo la verdad, y cada quien tiene su verdad. Eso se llama relativismo. Cada quien tiene su verdad. Pero solo la Biblia define la verdad absoluta. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así era este testigo del que habla Jesús, Antipas. Nunca negó su fe en Jesucristo. ¿Cuáles eran los reclamos?
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Números, el libro de Números, capítulo 22 al 25 habla de esto. Balaam era el símbolo de hoy de un falso profeta. Era como un adivino, como un hechicero. En ese tiempo el rey Balac era el rey de Moab, de un pueblo pagano. Balac le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, pero no lo pudo maldecir porque estaba cubierto por la sombra de Dios. Entonces luego hicieron otro asunto. Hicieron que los israelitas se metieran con las mujeres moabitas. Les presentaron a las mejores mujeres y cuando lograron eso se mezclaron y entonces de esa manera pudieron maldecir a Israel. Por eso Jesús les reclama eso y les dice, les habla de fornicación. Hay fornicación en esa iglesia. El diablo busca las formas de adulterio para destruir las iglesias y Dios, Cristo, se lo reclama. Otro reclamo, que tienen en su iglesia la doctrina de los nicolaitas, falsas doctrinas toleradas dentro de la iglesia. Nico en contra, laitas del pueblo. Ellos decían que solo ellos eran los seleccionados como ministros de Dios. Y ahí surge una forma de clero, que solo ellos podían hablar con Dios. Olvídate de los laicos. Como si nosotros de repente quisiéramos o fuéramos a leer la Biblia y si no somos sacerdotes o nicolaitas no la hubiéramos podido leer. Ahora, ¿por qué dijimos que Pérgamo significa matrimonio consumado? Porque la iglesia adulteró con el mundo y pusieron sus propias reglas fuera de la Biblia. En la historia cronológica, esta iglesia es comparada con los cambios que sufrió la iglesia a partir del año 313. Es el tiempo en el que el paganismo entra a la iglesia disfrazada, porque en lugar de la iglesia transformar al mundo, la iglesia es transformada por el mundo es introducido a la iglesia. Aparece Constantino buscando el poder en el año 312 y sueña con un letrero que le dice, sobre este signo vencerás. Y era un signo de la cruz. Entonces él empezó a usar la cruz en sus guerras, pintando todo con cruces y ganando batallas para lograr el poder. Y se convierte aparentemente en un cristiano, pero por conveniencia, porque su trasfondo era pagano. En el año 313 se firma un acuerdo de la unión del imperio con la iglesia. La doctrina original de los apóstoles, de los primeros cristianos, se va deteriorando porque ya no se reunían en casas como antes, donde podían tener la comunión unos con otros, lo que viene escrito en el libro de los Hechos. Constantino construye templos. Luego después, en el año 380, Teodosio I declara el cristianismo como la iglesia oficial del Estado. El cambio resulta que entonces hacían más caso a lo que decía el emperador que a lo que decía la Biblia. ¿Cuál era la reprensión? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál era la promesa y la recompensa? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, provisión del cielo, de estar con Dios, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios te va a dar un nombre nuevo. Hasta aquí el video, primera parte de las 3 primeras iglesias. En el siguiente video continuamos y terminamos con las otras 4. Que Dios me los bendiga.